Hola estudiantes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Esta va a ser nuestra segunda clase. Mi nombre es Néstor Romero, soy el profe de psicología y el tema que nos trae hoy en esta segunda clase es la historia de la psicología. Es un tema súper amplio que si tuviésemos que abordarlo en profundidad nos llevaría mucho tiempo que no tenemos. Así que hoy vamos a hacer solamente un breve recorrido por la historia de la psicología. Bueno, empezamos. La historia de la psicología. La psicología, desde sus orígenes, se confunde con la filosofía, ya que esta disciplina es considerada como la madre de todas las ciencias, y durante muchos siglos concentró todo el saber humano. A partir de la filosofía fueron surgiendo las demás ciencias, y algunas de ellas se desprendieron más rápidamente que otras del tronco madre, que vendrá a ser la filosofía. Algunas se desprendieron mucho más rápido, como la biología, la matemática o la medicina, pero bueno, a la psicología le costó un poquito más. Hasta el siglo XIX, la psicología era considerada como una rama de la filosofía, que se ocupaba del estudio del alma. Acá retomamos lo que vimos en la clase anterior, de la definición clásica de psicología como estudio del alma. Es porque, bueno, ya lo mencioné en la clase anterior, pero bueno, acá lo vamos a ver con más profundidad, que tiene que ver con esto, de que su origen está emparentado con lo que es la filosofía. Toda la psicología vigente hasta el año 1879 fue llamada precientífica. Me interesa mucho que puedan diferenciar entre psicología científica y precientífica. Y después vamos a ver por qué es tan importante este año, 1879, en este pasaje, en este cambio. Bueno, la psicología precientífica arranca la psicología en sí, en la Edad Antigua, en la antigua Grecia. Y la Edad Antigua va desde la aparición de la escritura, momento que no puede precisarse con certeza, al nacimiento de Cristo, o año cero. La psicología surge en la antigua Grecia como parte de la filosofía que se encarga del estudio del alma. Recuerden esto, psicología como estudio del alma viene de la filosofía, viene de la antigua Grecia. El hombre, la persona humana, era entendido como parte del cosmos, dotado de razón, marcando la diferencia entre alma y cuerpo. Muchos filósofos se dedicaron sus estudios a este dualismo, alma-cuerpo. Sí, van a ver que era algo muy notable de la época, que se hablara mucho de este dualismo, de qué pasa en el alma, qué pasa en el cuerpo. Y acá les puse unas imágenes ilustrativas de lo que era la antigua Grecia. Ténganlas en cuenta porque tienen mucho que ver con el pensamiento también estas imágenes. Fíjense cómo estaban retratadas las estatuas, los monumentos. Van a ver cómo cambia esto a medida que va cambiando la historia, porque elegí también imágenes de los otros periodos. Bueno, acá tenemos a dos filósofos de la época, del siglo VI a.C., lo tenemos a Platón y Aristóteles. Platón consideró que el alma es el principio que anima los cuerpos de los seres vivos, que les da vida y movimiento. El alma es eterna e inmortal y el cuerpo sensible es mortal, se descompone. Bueno, esta idea es importante porque, bueno, llega hasta nuestros días esta idea de Platón de que el alma es eterna y el cuerpo es algo que muere y se descompone. Esta idea del fantasma que deja el alma, o que vimos en infinidad de películas, tiene su origen acá, en Platón, en el siglo VI a.C. Después lo tenemos a Aristóteles. Aristóteles estableció que el alma tenía como función elaborar, a través de los conceptos y la memoria, la información captada por los sentidos, y que existían tres tipos de psique: vegetativa, sensitiva y racional, siendo el ser humano el único ser viviente capaz de disfrutar de las tres. De esto se desprende que entre el alma y el cuerpo hay una comunicación. Es importante Aristóteles esta cosa de comunicación o conexión entre alma y cuerpo, que se capta por los sentidos y que se guarda en la memoria. Todo esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos todos esos temas, pero es importante saber que surgen de acá. Continuemos. Después viene el periodo de la Edad Media, que va desde el nacimiento de Cristo, o año cero,
hasta el descubrimiento de América en 1492. En el periodo conocido como Edad Media, la psicología estuvo emparentada con el cristianismo y con lo religioso, ya que la idea de Dios dominaba el pensamiento de la época. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. En esta etapa, el pensamiento fue dominado por lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Esta etapa se conoce también como oscurantismo, por esta cuestión de que todo pasaba por la idea de Dios, y todo lo que se alejaba un poco de la idea de Dios era pecado. Y bueno, muchos pensadores o científicos de la época fueron quemados en la hoguera por pensar distinto a cómo se pensaba en la época. Bueno, acá el alma fue tomada ya no como algo a explorar científicamente, sino como algo que debía salvarse, salvación del alma. Fíjense que en el periodo anterior había estudios sobre lo que era el alma, se teorizaba al respecto. Acá el alma pasó a ser un bien que debía ser salvado. Y acá les puse algunas obras de la época para que vean cómo cambió también el arte de la época. Fíjense que la idea de lo religioso de Dios primaba en esa época, y se ve también en el arte. Bueno, el siguiente periodo es el de Edad Moderna, que va desde 1492 a la Revolución Francesa en 1789. En este periodo surge lo que se conoce como el Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que toma al hombre como eje central. Fíjense que en la Edad Antigua el hombre era el eje central, era lo que había que explorar, y después pasó eso a la idea de Dios como eje central. Y acá en el Renacimiento o la Edad Moderna vuelve a estar en puga el hombre como eje a explorar, como la idea que reina todas las ideas. Así fue como se desarrollaron los ideales del movimiento humanista, una nueva forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo, donde la centralidad era Dios. Bueno, es esto mismo que les decía. Así nacen las ciencias del hombre, y la psicología acompaña esta evolución del pensamiento aún como parte de la filosofía, aunque de a poco comienza a desprenderse de esta. Fíjense lo que pasaba en el arte, cómo volvieron al arte los desnudos y el cuerpo, algo a admirar era. Acá hay una obra de Leonardo da Vinci, y la otra no me acuerdo de quién era la del medio, pero bueno, ya lo investigaré y les diré. Continuemos. Bueno, en este periodo tenemos estos pensadores o filósofos. El primero es René Descartes o Descartes, que nació en 1596 y murió en 1650. Fíjense que yo siempre que les ponga algún pensador, algún psicólogo, filósofo o alguien, se los voy a contextualizar. Siempre es importante que contextualicen de cuándo vivió y cuándo murió, o si vive en la actualidad. Eso es muy importante. Estableció que no debía estudiarse el alma, sino la conciencia, y propuso la razón como vía para el conocimiento a partir de la premisa pienso, luego existo. Hay un libro muy interesante de René Descartes, que son las Meditaciones Metafísicas, donde él plantea esto que es el cogito cartesiano, que él comienza a pensar qué era real y qué no era real, y bueno, se da cuenta de que él es real porque piensa. Por eso dice pienso, luego existo. Sabe que existe porque está pensando. Bueno, después viene estos dos filósofos o pensadores también, John Locke, que nació en 1632 y murió en 1704, y David Hume, o Hume en realidad, que nació en 1711 y murió en 1776. Fíjense que son todos más o menos contemporáneos, hay un par de siglos. Estos dos pensadores comenzaron a estudiar las funciones cognitivas.
sensaciones y mecanismos mentales de asociación de ideas. Para hacerlo, aislaban los elementos más simples del conocimiento que los llevarían a comprender cómo. Luego la mente los sintetizaba como ideas complejas. O sea, empezaron a estudiar la conciencia y cómo pasaba el conocimiento de algo simple a algo complejo. Es medio prematuro, son prematuros, estos estudios son muy filosóficos, pero bueno, van a dar origen a lo que vendrá después. Bueno, después tenemos en la edad contemporánea, que viene desde 1789 hasta nuestros días, la psicología científica. Esto de hasta nuestros días hay como distintas discusiones al respecto, pero bueno, por convención se entiende que seguimos en la edad contemporánea. Posiblemente ya estemos en otra nueva edad, pero bueno, eso lo dirán los historiadores. Bueno, en la edad contemporánea, al inicio de este periodo está caracterizado por una serie de revoluciones, de las que se destacan la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Todo esto lo van a ver en historia, con algún profe de historia, y dice: ambas fueron importantes para la evolución del pensamiento de la época. En este periodo la psicología logra desprenderse del mundo de las ideas, de la filosofía, para establecerse como una disciplina científica autónoma. Bueno, estas revoluciones, la Revolución Industrial fue la revolución, como su nombre lo indica, donde empezaron a inventarse máquinas, la máquina de vapor, etcétera, y la gente comenzó a trasladarse del campo a las ciudades para trabajar en estas fábricas. Y la Revolución Francesa fue la abolición de la monarquía, no me salía el nombre, francesa, y esta revolución fue perpetrada por el pueblo. El pueblo entró a la Bastilla, tomó la Bastilla, mató a los reyes y tomó el poder. Después acá tenemos otra imagen que es de la Ilustración, que también tiene que ver con la idea de las ideas de la época. Por eso también le fue propicio a la psicología desprenderse de la filosofía, porque todo este movimiento de revoluciones y de ideas nuevas hicieron que vayan surgiendo nuevas ideas en la psicología. Y bueno, aquí tenemos al señor Wilhelm Wundt, que nació en 1832 y murió en 1920. Fíjense cómo ya nos acercamos bastante a nuestros tiempos. Wundt fue un psicólogo alemán que trató de aplicar el método científico al estudio de los hechos psicológicos, basándose en la medición y la experimentación. Esto es importante porque vieron que les dije que la biología, la matemática y las ciencias exactas se separaron muy pronto de lo que es la filosofía. Bueno, estas ciencias empezaron a tomar métodos propios de investigación, y la psicología quedó como algo del mundo de las ideas solamente. Entonces lo que hizo Wundt fue aplicar técnicas de las ciencias exactas a lo que es la psicología. Su método fue la introspección experimental. Concibió a la psicología como un saber independiente, y sus experiencias lo llevaron a ser uno de los más importantes psicólogos en la historia de esta ciencia. Se dicen que es el padre de la psicología moderna o de la psicología científica Wundt. Para Wundt, la psicología debía estudiar todo lo que pasaba dentro de la conciencia de las personas, las sensaciones, pensamientos y sentimientos, y que eso tenía también expresión en el cuerpo. O sea, él empezaba por la conciencia y después se iba al cuerpo. Fíjense cómo funcionaba acá el dualismo. El dualismo ya no sería alma-cuerpo, en este caso sería mente-cuerpo. Proponía hacer el estudio de manera científica, a través de una autoobservación o introspección, procedimiento por el cual cada cual trata de mirar dentro de su propia mente. Bueno, y acá tenemos otro tema que se anuda a lo que es esto de la historia de la psicología, que es objeto y método. ¿Qué quiere decir objeto? ¿Qué estudia? Y acá tenemos un raconto de la historia de la psicología. ¿Qué estudiaba la psicología? El alma, la conciencia, la conducta observable y las estructuras mentales. Después, método, ¿qué quiere decir? Camino o vía.
cómo lo estudia. Camino vía para llegar a la verdad, podría entenderse también. Y acá hay un pequeño raconto de lo que es el método experimental. Es un tipo de método de investigación que permite llegar a la verdad objetiva por medio de la experimentación y demuestra o refuta hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una idea a demostrar. Cuando esto lo van a ver en otra materia que se llama, creo que, diseño y desarrollo de proyectos, que creo que la tienen en segundo o en tercer año. Lo van a ver con más detalle. O sea, cómo se llega a una teoría, a una idea científica. Primero se plantea una hipótesis. Después se experimenta esa hipótesis y se comprueba o se refuta esa hipótesis. Si es verdad lo que decía esa hipótesis o no. Y bueno, así funciona el método científico. Lo estoy explicando muy traído de los pelos, pero sépanlo que lo van a ver bien en otras materias. Ahora estamos tratando de desglosar un poquito a qué se refiere con objeto y a qué se refiere con método. Objeto y método en la psicología científica de Wundt. El objeto de estudio para Wundt era la conciencia, a la cual define como un conglomerado de elementos que son los sentimientos, las sensaciones, los recuerdos, los pensamientos, la imaginación, etc. El método para acceder a la conciencia que utilizó Wundt fue la introspección, que significa mirar hacia adentro. Tiene dos fases. O sea, el objeto, entonces, volvamos. El objeto para Wundt es la conciencia. Y ahí la define como toda esta definición que ya leí. Y el método es el que utilizó es la introspección, que significa mirar hacia adentro. Y las fases de esta introspección son A. Autoobservación. Durante el experimento al que es sometido el paciente, debe tener una actitud reflexiva y observar sus propios estados de conciencia. Y B. El testimonio. Una vez finalizada la experiencia, el paciente debe relatarle al científico las experiencias internas que ha vivido el científico, y el científico debe registrarlo detalladamente para poder obtener un conocimiento profundo de ese sujeto. Y acá tenemos una imagen de Wundt con su grupo de colaboradores. Bueno, acá les busqué unas imágenes de lo que es el laboratorio de psicología experimental de Wundt. En la imagen está... acá apareció el puntero. En esta imagen se ve al sujeto en el laboratorio siendo objeto de estudio, y lo que se hacía era presentarle al sujeto una serie de imágenes o de palabras, letras, y se estudiaba la memoria, la percepción, y los colaboradores tomaban nota de todo esto. Este fue un método bastante interesante, pero tenía también sus limitaciones, porque el sujeto podía mentir, podía decir cosas que realmente no sentía. Por eso se debía de confiar en la palabra, pero bueno, era como un arma de doble filo. Pero bueno, para lo que es la época fue un avance muy importante. Ustedes piensen que la psicología solamente pasaba por el mundo de las ideas, y acá había un laboratorio donde se podía registrar, donde se podía medir, donde se podía comparar, y por eso se dice que la psicología de Wundt es psicología científica, ya no filosófica. Bueno, acá tenemos objetos y métodos de estudio de las distintas escuelas de la psicología, que las vamos a ir viendo algunas, ojalá que podamos ver todas a medida que vayamos avanzando con las clases. Bueno, la psicología de la Gestalt, el objeto de estudio es la percepción y el método de estudio es experimental y de observación. Los principales referentes de esta escuela son Wertheimer, Kohler, Kafka y Lewin. Bueno, este tema, que es la percepción, lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado. Después tenemos al conductismo, que el objeto de estudio es la conducta. Fíjense cómo en cada escuela va cambiando el objeto de estudio. Tal vez los métodos sean similares o los mismos, pero el objeto de estudio va cambiando. Y el método de estudio es experimental y de observación. Y acá tenemos a los referentes que son Pavlov, Watson, Skinner
Y bueno, hay más, pero bueno, estos son los principales. Después tenemos al psicoanálisis, que también vamos a tener clase especial de psicoanálisis. Y el objeto de estudio es el inconsciente. Y el método de estudio es la asociación libre. Después tenemos al constructivismo, cuyos referentes son Piaget y Vygotsky. También los vamos a ver cuando veamos inteligencia. Y el objeto de estudio es la construcción del conocimiento. Y el método de estudio es la experimentación y la observación. Después tenemos al cognitivismo, que es uno de las ramas de la psicología más actuales. Fíjense que a diferencia de los otros, las fotos son a color de los referentes. Y el objeto de estudio es los procesos mentales y el método de estudio es la experimentación. Bueno, acá tenemos a los principales referentes que son Brunner y Ausubel. Bueno, y bueno, esto lo vamos a ver posiblemente más adelante, un poquito más de cognitivismo. Pero esto es un pantallazo general para que vean que por qué al final de la clase pasada nos referíamos a las psicologías. Porque bueno, todas las escuelas estudian tal vez con los mismos métodos, pero con objetos de estudio diferentes. Bueno, llegamos al final y me queda plantear para la próxima clase. La próxima clase vamos a ver un tema muy interesante, la percepción. Este será nuestro primer tema específico de la materia. Tal cual, porque estos serán temas introductorios. Espero que les haya quedado un poco de lo que es la historia de la psicología. No necesito que se sepan la historia de la psicología de pe a pa. Solamente me interesa que puedan diferenciar entre psicología científica, precientífica, que entiendan la definición de método, de objeto, y que puedan establecer ideas al respecto o reflexiones al respecto. Y si les interesa el tema, me avisan y les puedo enviar más material, videos, como para que puedan seguir ampliando estos conocimientos. Bueno, no se olviden de leer el apunte que les pasé, que va en esta vía. Yo acá agregué un montón de cosas que en el apunte no están, y hay un montón de cosas en el apunte que no consideré necesarias para esta clase, pero traté de hacerlo de forma entretenida y que puedan verlo en sus casas y entenderlo. Bueno, la semana que viene, como les dije, vamos a ver la percepción. Acá les puse una imagen ilustrativa sobre lo que sería la visión de un daltónico. Así que nada, nos vemos la clase que viene. Espero que puedan leer, que puedan ver este video. No se olviden de comentar abajo nombre, apellido, comisión. Y por ahora no vamos a hacer actividades. Yo les voy a avisar cuando haya actividades, así que no necesitan escribir ninguna definición en el Classroom ni nada por el estilo. Sepan que son clases teóricas que nos sirven como adaptación. Bueno, me despido, los saludo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.